Uno de mis libros favoritos que más me ha impactado en mi vida es un libro escrito por el doctor James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y una de las cosas que más me llama la atención de este libro es la historia con la que inicia. Allí el autor narra la historia de un joven que se llamaba Chuck, un joven estadounidense de 17 años que era muy sobresaliente en sus estudios. Terminó la secundaria con muy buenas notas y luego decidió ingresar a la universidad. Luego de terminar algunos estudios en ciencias, decidió presentarse a estudiar medicina. Estudiar medicina en esos tiempos y ahora sigue siendo algo bastante difícil, pero su gran capacidad intelectual le permitió lograr un cupo en la escuela de medicina. Este hombre era temeroso de Dios, era un joven que asistía a la iglesia, tenía una fuerte convicción en Dios. Y durante el transcurso de su carrera en las ciencias de la medicina, sintió un llamado muy fuerte de parte de Dios para servirle en el campo misionero. Este joven, a pesar de su corta edad, sentía que Dios lo estaba llamando para una labor más grande y quería utilizar esos dotes que Dios le había dado para servir a otras personas. Así que empezó a gestionar un viaje misionero para ir y ayudar a otras personas con problemas de salud, para poder hacer la obra a la que Dios lo estaba llamando. Sin embargo, la historia no tuvo un final muy feliz. Empezó a sentir quebrantos de salud, no se sentía muy bien, así que se realizó un chequeo médico. Y lo que los médicos descubrieron era que este joven tenía leucemia, cáncer, y un cáncer terminal. La historia de este joven eh, fue que meses más tarde murió, falleció por causa de la leucemia. Y este tipo de historias me llama la atención porque es curioso ver que un joven que quiere servir a Dios, que tiene tantas capacidades intelectuales y que Dios lo dotó con tantas habilidades para servirle y que tenía buenas intenciones de servir a Dios, a una tan corta edad murió por una enfermedad. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿cómo es que la voluntad de Dios actúa en medio de estas circunstancias? Nosotros afirmamos y creemos que la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas y en todo lo que vivimos. Pero luego nos vemos enfrentados a una realidad de dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad, de pérdidas, etcétera. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que esas situaciones difíciles están incluidas dentro del plan y la voluntad de Dios? ¿Cómo es que eso encaja dentro de los propósitos soberanos de Dios? Así que la pregunta es, ¿será posible que Dios incluya el pecado y el sufrimiento humano dentro de sus planes y dentro de su voluntad? Y esa es una pregunta que vamos a hacernos y vamos a intentar responder eh, a lo largo de esta clase. Vamos a seguir entonces con el tema de la voluntad de Dios, que era el que habíamos empezado durante la clase anterior. ¿Hay entonces contradicciones en la voluntad de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Hay algún tipo de contradicción en la voluntad de Dios? Porque eso es lo que aparentemente nosotros percibimos. Y vamos a ver algunos puntos en primer lugar en el que vamos a poder observar un poco esa tensión o esa supuesta contradicción que encontramos en la voluntad de Dios. Así que en esta primera parte quiero que observen a lo largo de las escrituras cómo esa tensión se manifiesta y cómo esa tensión puede ser real. En primer lugar, veamos que Dios siempre quiere que el hombre obedezca. La voluntad de Dios es que los seres humanos crean en Él, sean fieles y obedientes a su voluntad, a sus preceptos, pero al mismo tiempo vemos que Dios en algunas ocasiones endurece el corazón de las personas para desobediencia e incredulidad. Y veámoslo específicamente con un ejemplo bastante
conocido en las Escrituras. Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a iniciar leyendo en Éxodo capítulo 4, en el versículo 21, donde dice lo siguiente. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. En Éxodo capítulo 7, versículo 3 al 4, leemos. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. En este pasaje se nos está describiendo entonces algo que está ocurriendo, y es que Dios había decididamente endurecido el corazón de Faraón, de manera que Faraón no permitiera que Israel, el pueblo de Israel, saliera de allí, de Egipto. Pablo también lo vuelve a citar en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, versículo 7, sobre el mismo caso. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Noten entonces que la voluntad de Dios, por supuesto, es que los hombres le obedezcan. Pero en este caso específico, Dios había hecho que el corazón de Faraón se endureciera, y justamente para no permitir que los hijos de Israel salieran de Egipto. Otros casos los vemos, por ejemplo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero luego, cuando Abraham tiene el cuchillo en la mano y está a punto de asesinar a su hijo, Dios inmediatamente le ordena que se pare, lo impide. Dios no permite que Abraham mate a su hijo, aunque esa fue la orden inicial. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es cuando Dios decreta la muerte del rey Ezequías. Dios llama al profeta Isaías para advertirle a Ezequías, el rey, que iba a morir. Pero luego el rey levanta un clamor a Dios, y antes de que el profeta salga del palacio, Dios le dice que se devuelva y le diga que le va a añadir 15 años a su vida. Entonces, Dios dijo que iba a morir, pero luego le añadió 15 años de vida. Luego vemos que Dios quiere que el justo no sea condenado, que el justo viva una vida apacible, una vida merecedora de su justicia. Pero vemos que Jesús, el más justo y perfecto que ha habido en toda la humanidad, sufre, es crucificado, es muerto en una cruz. Y esto hace parte del plan determinado y del conocimiento previo de Dios que tiene sobre todas las cosas. Entonces, aunque Dios no quiere que los justos sufran, Dios permite que el más justo de todos, el más perfecto, Jesucristo, sufra de una manera terrible. Vemos también que Dios odia el pecado y Dios desea que el pecado no exista. Sin embargo, Dios mismo permite que el pecado exista. Y de hecho, Dios controla el pecado por medio de su meticulosa e inescrutable providencia. Ese es un punto en el que vamos a pensar un poco más. ¿Cómo es que Dios, odiando el pecado, rechazando el pecado, podría utilizar el pecado o controlarlo para sus planes providenciales? Eso suena bastante irónico. Veamos nuevamente el caso del faraón. Como lo vimos al inicio, Dios quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Eso queda bastante claro. Cuando ellos empiezan a sufrir por la esclavitud en Egipto, Dios oye el clamor de ellos y Dios levanta justamente a Moisés para sacarlos de ese lugar, para que dejen de sufrir y para que ya no vivan en esclavitud. Ahora, eso es lo que Dios quería, que salieran de Egipto, pero noten aquí la atención. Al mismo tiempo, Dios endurece el corazón de Faraón para que no los deje ir de Egipto. Si notan lo curioso que es,
Dios quiere que salgan de Egipto, pero al mismo tiempo está endureciendo el corazón del faraón, el rey de Egipto, para que no los deje ir. Y eso parece contradictorio. ¿Cómo es que Dios quiere que ellos salgan y al mismo tiempo está haciendo todo lo posible para que no ocurra? Noten que Dios mismo le dice a Moisés, Moisés, haz todo lo que te mostré, que cuando frotes tu mano se vuelva como una mano leprosa, que la vara cuando la lances se convierta en una serpiente, haz todas esas maravillas, pero igual no te va a hacer caso. Dios le dice a Moisés, haz todo lo que te mandé, pero él igual no te va a hacer caso. Entonces uno se pregunta, yo en el caso de Moisés me hubiera puesto loco. Bueno, pues Dios, pero ¿por qué me mandas a hacer eso? ¿Para qué nos esforzamos si de igual forma estás endureciéndole el corazón? Parece que la misión de Moisés es una misión bastante contradictoria. Vemos otro caso en Josué, en el capítulo 11, versículo 18. Josué capítulo 11, versículo 18 al 20 dice, por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. Versículo 20. Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Noten aquí nuevamente el mismo caso particular. Ahora está sucediendo en los tiempos de la conquista, cuando Josué era el líder del pueblo de Israel. Dios dice que, bueno, en primer lugar, Dios quería que Israel poseyera esa tierra, era la tierra prometida. Así que Dios les había prometido que habitarían en esas tierras y Dios los estaba enviando a ese lugar para que poseyeran esas tierras, pero al mismo tiempo Dios está endureciendo el corazón de estas naciones para que se pongan en guerra con Israel. Dios no se los puso nada fácil. Dios quería darles la tierra, pero al mismo tiempo Dios endurece el corazón de esas naciones para que opongan resistencia, para que se enfrenten a Israel. Dios está endureciendo el corazón de ellos. Así que eso es bastante paradójico, bastante extraño. Dios los manda para que posean la tierra, pero al mismo tiempo está cumpliendo un propósito soberano en eso. ¿Cuál? De que esas naciones se rebelen, peleen contra Israel y Dios a través de Israel pueda juzgar a estas naciones por su maldad. Ahora, noten aquí algo interesante, y es que la voluntad de Dios no siempre allana el camino para que las cosas sean más fáciles. Muchos tienen la percepción de que si algo es la voluntad de Dios, entonces las cosas se van a dar fáciles, sencillas, todo va a ser un camino lleno de rosas y todo va a ser simple, porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, todo va a ser fácil y sencillo. Pero eso no es una idea consistente a lo largo de las escrituras. De hecho, a veces, como lo acabamos de ver con el caso de Faraón y la conquista de la tierra prometida de Canaán, vemos que aunque la voluntad de Dios era liberar al pueblo de Israel y que conquistaran las tierras prometidas, Dios pone eh, personas que se resisten a esos planes. Entonces, no siempre que sea la voluntad de Dios significa de que las cosas vayan a salir fáciles o sencillas o sin problemas. A veces ocurre justamente todo lo contrario y eso es bastante curioso. Veamos en 1 Samuel capítulo 11, versículo 25, otro ejemplo, donde podemos ver esta tensión. Dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Aquí está hablando de un caso de Eli, el sacerdote Eli con sus dos hijos que se habían rebelado con el Señor. Ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Dios ya había resuelto que habrían de morir.
Entonces, de alguna forma Dios impide que los hijos de Eli escuchen los consejos de su papá para que eventualmente venga su destrucción. Dios ya había decidido endurecerlos para que murieran. Segundo de Samuel 16:10 es otro ejemplo. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Aquí el contexto nos está hablando del rey David. En una ocasión, un hombre llamado Simei, que era descendiente del anterior rey, del rey Saúl, empieza a perseguir a David y empieza a maldecirlo a lo largo del camino. Ante esto, los soldados de David dicen que quieren matarlo. Le dicen: ¿por qué no lo matamos? Ya estamos cansados de que nos fastidie. Pero David lo impide. ¿Y cuál es la razón por la que David impide que maten a este hombre a pesar de que los esté insultando y los esté maldiciendo? David dice: tal vez el Señor le ha dicho que me maldiga. Y si Dios lo ha enviado para que me maldiga, ¿quién entonces va a decirle por qué has hecho esto? ¿Quién va a llevarle la contraria a Dios si Dios ha decidido que él me maldiga? Y eso es bastante extraño, que David piense eso, algo que nosotros no pensaríamos. ¿Cómo es que David piensa de que un hombre lo persiga y lo maldiga y le diga cosas feas puede ser algo que Dios lo ha ordenado? Bueno, esa es una tensión que seguimos viendo en las escrituras. Y así sucesivamente vemos varios casos de lo que ocurre. Otro, por ejemplo, en Habacuc, en el capítulo 1, versículo 6, se nos dice que: porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y aquí el profeta Habacuc está hablando de los babilonios, de Babilonia. Está refiriendo a los caldeos, Babilonia, como el instrumento que Dios mismo ha levantado para arrasar la tierra, incluyendo incluso al propio pueblo de Dios, a Judá. Recuerden que Babilonia fue la nación que exilió a Judá, el pueblo de Dios, a una tierra extranjera. Dios está usando a una nación pagana, como lo es Babilonia, para castigar a su pueblo Israel y además para castigar y arrasar a las demás naciones. Pero luego lo que vemos es que Dios mismo castiga a Babilonia por su maldad. Babilonia es levantada como una nación que cumple el propósito de Dios de castigar las naciones, pero al mismo tiempo Dios la va a juzgar por su maldad. Eso mismo lo encontramos en el profeta Isaías cuando describe la situación de Asiria. En Isaías, en el capítulo 10, versículos 5 al 7, dice: ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome dos despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. El mismo caso lo vemos entonces en Asiria. Isaías describe a Siria como el báculo, el instrumento, la vara que Dios está usando para castigar a Judá, a su pueblo Israel, y para castigar a las demás naciones impías. Asiria era el instrumento de Dios para castigar, pero al mismo tiempo, Asiria es objeto del castigo de Dios por su propia soberbia. Ahora, el mismo profeta Isaías reconoce que aunque ellos están cumpliendo con el propósito de Dios, ni siquiera lo saben, ni siquiera lo pueden saber. El versículo 7 nos deja claro: pero ella, es decir, Asiria, no tiene tal intento ni piensa así en su corazón. No es como si los asirios hubieran dicho: ay, Dios está usándonos para castigar la maldad de las naciones. No, ellos lo hacían por soberbia y por orgullo. Pero en el fondo Dios estaba obrando su voluntad usando esa nación para castigar a Israel y las demás naciones. Eso es bastante curioso. Por último,
Otra de estas tensiones la vemos en el hecho de que Dios desea que todos se salven. En Ezequiel 33:11, Dios dice que no desea la muerte de los malvados. Dios no quiere que los malvados perezcan, sino que se arrepientan. Pero al mismo tiempo vemos que no todos son salvados. No toda la humanidad será salvada, sino que Dios mismo incluso ha elegido a algunos para salvación. Aunque Dios desea que todos lleguen a la salvación, Dios mismo en su plan soberano tuvo el propósito de salvar a algunos a través de Cristo. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo entender estas aparentes contradicciones? ¿Cómo podemos solucionar esta paradoja? Déjenme decir que no hay una solución simple. No es algo que podamos entender cabalmente ni resolverlo a través de unos minutos de clase, ni tampoco es algo que vayamos a entender después de mucho estudiar o meditar. Es una tensión que encontramos en la Biblia y debemos aceptar y debemos tenerla en cuenta. Es una tensión que es real y que la encontramos en las Escrituras. Vamos a mencionar brevemente una forma en la que la teología reformada ha dado respuesta a esta tensión. Lo que la teología reformada ha planteado es que hay dos distinciones en la voluntad de Dios. Hay dos distinciones en la voluntad de Dios. Y esas dos distinciones son las siguientes. La voluntad decretiva y la voluntad prescriptiva de Dios. Esas son las dos distinciones que se hacen respecto a la voluntad de Dios, de que hay dos, digamos, dos aspectos de la voluntad de Dios. Una es la decretiva y la otra es la prescriptiva. Ahora, vale aclarar que no estamos hablando de dos voluntades en Dios. No es como si Dios tuviera dos voluntades que son contradictorias, sino que más bien son dos formas de observar o entender la voluntad de Dios. Mencionemos un poco entonces, ¿qué es la voluntad decretiva? La que primero mencioné. La voluntad decretiva también es llamada la voluntad secreta de Dios. Lo podríamos definir de la siguiente forma, como el beneplácito de Dios. Es su consejo o decreto eterno, inalterable, en el cual ha predestinado todas las cosas. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que Dios, en su voluntad, ha determinado desde la eternidad lo que habría de hacer. Es el plan que Dios ha tenido desde el inicio y que a nosotros no se nos revela, al menos no completamente. Eso, por supuesto, no significa, aquí hay otra aclaración importante, de que Dios sea la causa eficiente de todas las cosas, es decir, el autor material de todas las cosas, sino que todas las cosas existen o suceden por el decreto soberano de Dios. La Confesión de Westminster, que es parte de la teología reformada, lo define de la siguiente forma. Aquí está la definición de la confesión. Dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Yo sé que eso suena un poco técnico, pero ya vamos a desarrollarlo más. Eso significa entonces, básicamente, que Dios ha predeterminado aquello que ocurriría. Pero aunque Dios ha predeterminado lo que habría de suceder, eso no significa que Dios sea el ejecutor de las cosas malas que ocurren, pero que Dios ha incluido
dentro de sus propósitos. Él las ordena o las permite, pero Dios no es el autor. Ahora noten las implicaciones de esto. Eso significa que el pecado, la maldad, el sufrimiento, también hacen parte del plan de Dios. Pero Dios no se deleita en el pecado y Dios siempre va a odiar y rechazar el pecado, pero dispone que en sus planes el pecado y el sufrimiento estén presentes para lograr un fin más grande y más sabio y más glorioso. Note nuevamente también que es el individuo quien libremente decide hacer lo malo, decide pecar, pero Dios utiliza ese pecado para cumplir sus propósitos gloriosos. Esa es entonces la voluntad eh, 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 es secreta de Dios, ¿sí? La voluntad decretiva de Dios, aquello que Dios ha ordenado desde la eternidad. Y encontramos también entonces, como lo había mencionado, la voluntad eh, preceptiva. La voluntad preceptiva, ¿qué es? Bueno, se trata de los preceptos de Dios que están en la ley y en el Evangelio y que guían la conducta del hombre. Es también la voluntad llamada la voluntad eh, revelada. A diferencia de la voluntad secreta, esta es la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios quiere que los hombres hagan. Aquí es donde vemos que Dios prohíbe pecar y que Dios castiga el pecado y que en su ley Dios deja establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios ordena al hombre a obedecer los mandatos, a ser obediente y cumplir con lo que él ha ordenado. Esa es entonces la voluntad eh, preceptiva de los preceptos. ¿Ok? Esas entonces son las dos distinciones que uno podría hacer desde la teología reformada respecto a la voluntad de Dios. Entenderla como esas dos facetas. Una parte que es decretiva, lo que Dios ha ordenado desde el inicio y que Él lo conoce porque es su voluntad eterna, aunque a nosotros no se nos han revelado plenamente, mientras que la prescriptiva es lo que Dios claramente ha ordenado que nosotros debemos hacer y debemos cumplir. Mucha teoría, parece muy complejo, pues vamos a ver un ejemplo que lo va a aclarar. Y vamos a ver a través de ese ejemplo cómo eh, todas estas cosas empiezan a tener sentido. Así que si suena un poco teórico o difícil de entender hasta ahora, no se preocupen. Con este hermoso ejemplo vamos a entender de lo que estoy hablando. Seguramente conocen la historia de José. José, uno de los hijos de Israel, es vendido por sus hermanos. Sus hermanos se llenan de envidia y de ira por José y lo venden. Y finalmente José es llevado y llega hasta Egipto. Veamos lo que José mismo declara sobre esa experiencia que tuvo. Vamos a verlo en estos dos pasajes que están al final del libro de Génesis. Génesis 45:8. José, aquel que fue vendido por sus hermanos, dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Otra vez en Génesis capítulo 50, versículo 20, José vuelve a afirmar la soberanía de Dios y dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Dónde está la voluntad preceptiva de Dios? Es claro que lo que los hermanos de José hicieron es malo y es completamente indignante. Ellos nunca debieron tratar a su hermano José de esa forma. Ellos se llenaron de orgullo, de envidia, de ira contra él y lo vendieron como un esclavo. Imagínense
que sus hermanos lo vendan por unas cuantas monedas y lo vendan como un esclavo a gente extranjera, como si fuera un animal. Dios claramente establece que debemos amar a a nuestro prójimo y que eso incluye especialmente a nuestros hermanos de sangre. ¿Cuánto más a nuestros hermanos de sangre? Pero ellos, por su parte, odiaban a José. Le tenían envidia, así que decidieron venderlo. Aunque en esos tiempos todavía no se había establecido la ley mosaica, ellos sabían claramente que lo que habían hecho era malo. Y de hecho, en algún momento, cuando empezó a ocurrirle esa confusión al llegar a Egipto, cuando lean esa linda historia, ellos pensaron que Dios los estaba castigando por eso que hicieron. Ellos sabían que lo que habían hecho era malo. Era un acto horripilante, era un acto sin justificación, algo que Dios explícitamente prohíbe. Ellos estaban desobedeciendo a Dios y estaban haciendo algo malo. Lo que hicieron fue completamente malo. Pero aquí es donde está la parte interesante de la historia y lo que podríamos identificar como la voluntad decretiva de Dios. Eso que acabo de mencionar es lo prescriptivo, lo preceptivo, ¿ok? Lo que Dios quiere que haga, pero no lo hicieron. Y aquí es donde entra la voluntad decretiva de Dios. ¿Cuál? Que Dios sabía de antemano lo que habrían de hacer los hermanos de José. Y Dios usó esa situación para que José llegara hasta Egipto y para que en Egipto José, con las dotes extraordinarias que Dios le había dado, sobresaliera al punto de ser el segundo más importante en Egipto después del faraón. ¿Y para qué? Para que el pueblo de Israel, cuando llegaron los años de escasez, 7 años de hambruna terrible en la tierra, para que cuando llegara ese momento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, incluso las demás naciones, fueran preservadas. Ese es el punto clave de la historia y que José entiende. José no lo entendía al inicio. No es como si José se fuera feliz. Ay, gracias hermanos, gracias por venderme como un esclavo. Imagínense a José cuando estaba en la cárcel, cuando lo inculparon por culpa de la esposa de Potifar y estuvo en la cárcel injustamente. ¿Qué habría pensado José? No es como, ay, sí, gracias Dios porque me trajiste a la cárcel. Gracias porque estoy sufriendo. Yo sé que tú tienes un plan soberano. En esos momentos José debió sentirse muy decepcionado, con gran dolor. Pero no fue sino hasta después de todo eso que ocurrió que José entendió que sus hermanos no eran los que lo habían llevado allá, era Dios. Y que aunque sus hermanos tenían muy malas intenciones, José dice, ustedes tenían malas intenciones, sus intenciones fueron malas, pero Dios convirtió esas malas intenciones en un propósito soberano para preservar a las naciones. Fue por un hombre tan inteligente como José que supo administrar 7 años de abundancia y 7 años de escasez que Egipto, Israel y varias naciones sobrevivieron. El maravilloso plan de Dios y su voluntad estaba ocurriendo en el fondo de toda la historia. Y aquí es donde entonces entendemos cómo la voluntad de Dios es tan extraña que no la podríamos entender, pero al mismo tiempo tan segura que deberíamos confiar en ella. Dios usa incluso el sufrimiento, lo malo, para hacer sus propósitos buenos y soberanos. O si no, piensen en Jesús. ¿Creen que fue justo que Jesús muriera? ¿Creen que fue justo que el perfecto, muriera como un criminal? Claro que no. Fue un acto horrible, pero Dios lo usó para salvar a la humanidad y para salvarnos a nosotros. Eso es maravilloso. No lo entendemos, no podemos decir, pero ¿cómo es que Dios usa lo malo para hacer lo bueno, pero al mismo tiempo los
hombres libremente escogen lo malo y Dios convierte lo malo en bueno. No lo podemos saber, no lo podemos entender, pero la voluntad de Dios es la que gobierna sobre todas las cosas y especialmente la vida de nosotros. Así que les pregunto, ¿hay casualidades en tu vida? ¿Hay algo que sucede o sucedió por casualidad? No, solo hay planes divinos. ¿Has sufrido, has vivido cosas terribles, has cometido errores y te has equivocado? Bueno, reconoce en primer lugar tu culpa, de que claro, nosotros somos pecadores, nos equivocamos, fallamos, pero al mismo tiempo demos gloria a Dios, porque Él está obrando su voluntad en medio de todas las circunstancias. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No la podemos entender plenamente, pero su voluntad es buena.